que se conectan cada semana y familiares que se conectan en otros lados también. Dios les bendiga. Y ojalá que abras tu corazón a la palabra, abras tu corazón a lo que Dios va a hablar a tu vida en este día. Y tristemente no estamos juntos en el templo, pero en un mismo sentir sí lo podemos estar. Tú de aquel lado, nosotros de este lado, tú en tu casa, nosotros por otro lado, pero en un mismo sentir sí podemos estar. Es la grande bendición que Dios nos ha dejado. Y cuando hablo de esto es porque es el momento para la iglesia de estar en el servicio y estar conectados, porque es importante entender que eh, hay una necesidad en nuestras vidas de Dios y que tenemos que estar constantemente buscando el estar siempre en la presencia del Señor, aunque nos la han puesto difíciles en este tiempo por lo que está sucediendo, pero confiemos en Dios, que Dios va a tomar el control, que todavía los tiempos finales no han llegado, pero que se están aproximando y que son tiempos para que nosotros recapacitemos y valoremos lo que Dios nos ha dado como hijos de Dios y que este tiempo de la iglesia, el tiempo de la iglesia que estamos viviendo y que nos ha tocado vivir a nosotros, a esta generación, ya Cristo nos lo dijo, que iban a suceder cosas y que todavía no era el final, y eso es lo que estamos mirando ya en estos tiempos, pero que aún así contra todo eso tenemos que caminar buscando del Señor, llenándonos del Señor, y es muy importante que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de nuestra propia vida, de estar en esa presencia. Nadie va a dar cuentas por ti, tú vas a dar cuentas delante de Dios un día, y si en este tiempo tú te has enfriado, te has separado de Dios, has subestimado el momento, déjame decirte que tú vas a dar cuentas un día al Señor. Pero yo te estoy hablando a ti, iglesia, que debes de tomar realmente en serio lo que te estamos diciendo en cuanto a la palabra, porque constantemente cada siervo de Dios, cada pastor, el que predica la palabra, está exhortando a la iglesia que son tiempos que debemos de estar preparados. Y el mismo Señor en su palabra nos dice que debemos de vigilar, de estar vigilantes, estar en vigilia, esperando ese gran suceso que estamos esperando la iglesia, y que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia o el traslado de la iglesia, como le quieras llamar, pero lo estamos esperando y que tenemos que estar listos para ello. Y este tiempo es un tiempo de señales para la iglesia, no es señales para el mundo, pero es señales para la iglesia, para que realmente nos establezcamos, aquellos que han estado claudicando en los caminos, aquellos que están como tibios espiritualmente hablando, aquellos que todavía no se convencen. Es el tiempo, este tiempo es el tiempo de convencerte, es el tiempo de tomar decisiones en Dios y dejar de estar jugando con el Señor. Es el tiempo de tomar conciencia y estar fuertes y firmes. La palabra de Dios dice firmes en el Señor. Y dice la palabra, el que mire, el que está firme, mire que no caiga. Y esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios. Es importante entenderlo. Es importante estar conectados con el Señor, conectados. Es importante, hermanos, recibir el alimento que se nos está dando, y que eso nos va a mantener fortalecidos. Vienen tiempos todavía de necesidad, todavía no se acaba. Esto es el principio de muchas cosas que van a suceder en el mundo, pero también es el principio de la iglesia, de una etapa de la iglesia, de una etapa que va a pasar a otra etapa, donde realmente vamos a necesitar realmente estar agarrados del Señor. Muy importante entenderlo. Por eso yo voy a compartir, quiero saludarte a todos, bienvenidos a todos, Dios les bendiga, a los que se están conectando y los que ya están conectados, Dios les bendiga, a la iglesia, Dios les bendiga. Y hoy quiero hablar, hermanos, de una responsabilidad que tenemos. Y el Señor nos llama, hermanos, realmente a que tomamos conciencia en cuanto a esto. Pablo lo habló mucho en sus cartas, y también Dios lo habló para los judíos en la ley, y es muy importante entenderlo. Y quiero comenzar leyendo este versículo que se encuentra en Levíticos capítulo 6, y más en estos tiempos que necesitamos estar bien conectados con el Señor, en estos tiempos de necesidad, más en estos tiempos necesitamos realmente
lo que te voy a compartir en este día. Y Levíticos capítulo 6, versículo 12 al 13 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Qué interesante es, no se apagará. Mire, estamos pasando en tiempos difíciles, donde tal vez el fuego de muchos se está apagando por causa de que no nos estamos congregando en el templo. Y muchos menos están tomando conciencia de estar conectados a la página de la iglesia. Cada iglesia donde no se pueden congregar todavía, están haciendo sus servicios por internet, están pasando el mensaje por las redes sociales y es importante que cada una de las ovejas se conecten a las páginas de sus iglesias. Y hablando de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Siervo de Cristo, es importante que se conecte porque es el alimento espiritual, es el alimento que nos va a mantener en el fuego, que tengamos ese fuego encendido siempre. Leo este versículo, estos dos versículos, porque Dios está hablando, hermano, a los sacerdotes, a los que se encargaban realmente de esa responsabilidad. Dios le da la responsabilidad a los sacerdotes de mantener el fuego en el altar. Nosotros sabemos que literalmente ahí había un fuego que no se tenía que apagar. El sacerdote era responsable de mantener siempre con leña ese holocausto ahí, ese altar donde tenía que estar encendido ese fuego, porque tenía un significado bien tremendo en lo espiritual. Dios le da la responsabilidad a los sacerdotes, ¿verdad? Este era el mandato de Dios para los sacerdotes, y estamos hablando del Antiguo Testamento, que no dejara de echarle leña, tenían que estarle echando leña para que no se apagara el fuego. Y la Biblia, hermano, nos enseña que en estos tiempos todos los que creen en el Señor Jesucristo y que se han arrepentido de corazón y que han sido lavados con la sangre de Cristo son sacerdotes de Dios. Él nos dijo, Él nos llamó también a ser sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó sacerdotes, Él nos hizo sacerdotes, nos llamó linaje escogido, real sacerdocio, Él nos llamó. Entonces, las responsabilidades del sacerdote, como tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, no han cambiado. Somos sacerdotes y tenemos también como tales la responsabilidad de mantener el fuego en nuestro altar. El fuego en nuestro altar, porque también Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, y termina diciendo amén. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, hermanos, esto también, hermanos, es para nosotros y aplica ese mandato para nosotros, de que tenemos que mantener ese fuego en el altar. Tenemos que mantener un fuego constante en el altar. Somos responsables de mantener el fuego en nuestro altar. Todos necesitamos mantener ese fuego ardiendo, como dice la palabra. Dice, y una de las maneras para mantener ese fuego ardiendo, hermanos, es mantener el Espíritu Santo siempre contento en nuestra vida, porque el Espíritu Santo, hermanos, es ese fuego en nuestras vidas. Ese fuego que se tiene que mantener siempre ardiendo. El Espíritu Santo se puede apagar. El Espíritu Santo usted lo puede tapar, lo puede apagar, lo puede entristecer. Dice la palabra de Dios, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Él lo está diciendo, ahí lo dice en Efesios 4:30, dice que no contristemos al Espíritu Santo porque hemos sido sellados para el día de la redención. Entonces el fuego del Espíritu Santo se puede apagar en nuestras vidas, puede apagarse. Entonces, como sacerdotes tenemos que mantener ese fuego ardiendo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. También en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios?
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo está diciendo ahí Pablo a los Corintios. Como dijimos antes, hermanos, el símbolo del fuego es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Allá en el Antiguo Testamento, para el linaje de los levitas, los que habían sido escogidos para mantener ese servicio en el templo, que eran los sacerdotes, era una responsabilidad para ellos de mantener ese fuego. Era literal, estar manteniendo, hermanos, atizándole siempre a ese altar donde se encontraba el fuego, una especie de holocausto que tenía que estar constantemente, hermanos, poniendo leña al sacerdote. Y por eso, hermanos, los que servían en el templo tenían periodos como jornadas. Cada sacerdote tomaba un tiempo y durante ese tiempo tenía que mantener ese fuego. Se le acababa el tiempo a ese sacerdote y ya venía otro a suplirle, pero constantemente había una responsabilidad en el templo de que el sacerdote tenía que mantener el fuego, y Dios le recomendaba que mantuvieran ese fuego porque en lo espiritual, hermano, tenía mucho significado. Dios estaba hablando de lo que realmente, cómo trabaja Él en la vida del creyente. Y ahora nosotros en estos tiempos podemos comprobar, hermanos, que ese fuego que era literal en aquel entonces, ahora en nuestra vida es un fuego en el sentido espiritual. Y esto estaba hablando, simbolizando al Espíritu Santo en nuestro corazón, cómo tenía que estar ardiendo. De la única manera que nosotros podemos avanzar, hermanos, como hijos de Dios, mantenernos contentos, mantenernos con fuerza, mantenernos siempre fieles, es por medio del Espíritu Santo. Ese fuego es energía. Ese fuego es una energía que nos va a empujar. Por eso el Señor, antes de ascender a los cielos, después de su muerte y de su resurrección, cuando Él resucitó, se mantuvo por un tiempo más aquí en la tierra, dando recomendaciones a sus discípulos, diciéndoles qué tenían que hacer. Y por último, les dijo que no se fueran de Jerusalén. Antes de ascender a los cielos, estaban ahí todos los discípulos y estábamos hablando más o menos entre 600 o más de 600 personas que presenciaron la ascensión de Cristo a los cielos. Ahí estaban y Él les estaba dando esta recomendación, y que no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia que Él había establecido. ¿Por qué? Porque el fuego es energía que iba a empujar a la iglesia para que el propósito de Dios sobre la tierra se fuera cumplido. ¿Y cuál es el propósito? Expandir el evangelio. Nosotros como hijos de Dios necesitamos ese fuego para poder tener la fuerza, el ánimo de seguir adelante, primeramente en nuestra vida personal como hijos de Dios, en nuestras responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, pero sobre todas las cosas, en cumplir ese grande propósito que Dios dejó para la iglesia. Y era compartir la palabra de Dios, hermanos, que realmente ahorita en estos tiempos, ¿quién está compartiendo la palabra de Dios? Estamos fallando como iglesia en compartir al Señor. Hermanos, ahora ya nos han tapado la boca. Ya no nos quieren dejar hablar. Nos están prohibiendo. Escúcheme bien, son tiempos, hermanos, que apenas comienzan, pero el propósito de lo que ya Dios ha escrito en su palabra, y refiriéndose a las profecías de los últimos tiempos, que el mundo, hermanos, el gobierno mundial se iba a levantar contra todo lo que es Dios. Y el propósito es callar la boca a los hijos de Dios. El propósito es que ya, hermanos, este sistema mundial, y que es un sistema que es contra Dios, hermanos, se va a oponer a que se predique el evangelio. Y nosotros todavía no nos han prohibido predicar el evangelio. Estamos todavía en un buen tiempo de compartir la palabra, pero necesitamos el fuego. Cristo sabía que la iglesia necesitaba el fuego, necesitaba la energía para poder, hermanos, avanzar en ese propósito y que Dios había dejado en la iglesia, y que Cristo mismo comenzó a realizar antes de morir en la cruz del Calvario. Compartir el evangelio, compartir esa palabra de esperanza que nosotros tenemos que compartir como hijos de Dios. Necesitamos ese fuego. Por eso es importante, hermanos, mantener el fuego. Es importante mantener el fuego en nuestro corazón, el fuego del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, lo vuelvo a compartir, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque nuestro Dios, hermanos,
es fuego. Y la Biblia, hermano, nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces dentro de nosotros habita ese fuego. El Espíritu Santo es fuego. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y este es el fuego, hermanos, que necesitamos mantener encendido. Hermanos, tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de que no se apague ese fuego, porque estamos muchas veces echándole la culpa a todo el mundo. Ahorita, mire, cuánta gente, ¿a quién le va a echar la culpa? Ahorita ya todo el mundo, la culpa lo tiene el COVID-19. Está sin trabajar, el COVID-19. Está enfermo, el COVID-19. No tiene alimento, el COVID-19. No está congregándose, el COVID-19. Ahorita ya el estado espiritual se lo está echando también la culpa de su estado espiritual decaído al COVID-19. Pero no, hermanos, no hay excusa. Usted, sin congregarse en un templo, usted puede mantener ese fuego encendido en su casa. No hay excusa en esto. No podemos realmente, hermanos, echarle la culpa a lo que está pasando. Ya usted abre una página, cualquier página en el internet, y lo primero que encuentra es que el COVID-19 y esto, indicaciones, instrucciones y si usted está afectado, etcétera, etcétera. Ya todo es esto. Y hermanos, no, déjeme decirle como iglesia, nosotros no tenemos excusa para mantener ese fuego en nuestras vidas. Somos responsables, cada uno de nosotros, de mantener el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hermanos, estar cuidando que no se apague. De estar como el Señor se lo mandó por ley a los sacerdotes. Tenían que mantener, era una ley, mantener el fuego en el altar. El sacerdote era responsable de mantener ese fuego. Y déjeme decirte que había sanciones si el sacerdote fallaba y se le apagaba el fuego. Había sanciones, hermanos. Y no nomás en cuanto a las reglas, en cuanto al sacerdocio levítico, también venía una sanción de parte de Dios. Y ¿usted piensa que eso cambia también con nosotros en este tiempo? No. Aquel que deja que su fuego se apague es responsable delante de Dios y vienen sanciones de parte de Dios. Tal vez la ley, en cuanto a la ley de los levíticos, no te va a caer sobre tu vida, pero sí la ley de Dios. Dios va a demandar, y no quiero que contradecir esto, porque soy un contradictorio, la ley de los levíticos y la ley de Dios. No, la ley de Dios era de los levíticos también, pero a lo que me estoy refiriendo, que la ley de los sacerdotes eran para esos sacerdotes, pero la ley espiritual, que estaba también sobre la ley de los levitas, hermanos, también actuaba. Y esa ley espiritual actúa para nosotros. Tal vez la ley de los levíticos no, ¿verdad? Algunos dicen que sí, otros que no, pero la ley de Dios está sobre nuestras vidas, hablando de la ley espiritual. La ley, si usted piensa que usted está siendo negligente con su vida espiritual y usted está dejando que ese fuego se apague y que Dios no va a demandar de usted, hermano, eso, Dios es justo. Él va a demandar de usted, porque usted es responsable de que ese fuego no se apague. Usted es responsable que ese fuego que hay en el altar, en su corazón, ese altar de su corazón, porque usted es el templo del Espíritu Santo, y en un templo hay un ¿qué? Un altar. Ese altar de su templo que tiene en su corazón tiene que mantener un fuego, y ese fuego es el Espíritu Santo, que no se debe apagar, y usted es responsable. Usted no le puede echar la culpa a nadie, usted no le puede echar la culpa al pastor, a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su vecino. Usted no le puede echar la culpa ni a la pandemia. Usted es responsable si se apaga ese fuego. Y usted va a compadecer delante de Dios, y usted le va a dar cuentas a Dios. Le va a dar cuentas de si ese fuego se le apaga. Nadie más que usted. Somos responsables, hermanos, cada uno de nosotros, de que ese fuego se mantenga siempre encendido, ardiendo. Y entre más ardía el fuego, podemos mirar ciertas cualidades que tiene el fuego. El fuego, cuando uno tiene frío, se calienta con el fuego. Y si está haciendo mucho frío, necesitamos un fuego más extenso, más ardiente,
para mantenernos calientitos. 2, si está oscuro, el fuego también nos sirve para alumbrar. Y entre más arda, más alumbra. Entonces, esas dos cosas son importantes en nuestra vida. Hablando en un sentido espiritual, tenemos que mantener, hermano, nuestro corazón siempre calientito espiritualmente. Y si estamos caminando por oscuridad, hermanos, tenemos que mantener con más razón nuestro fuego ardiendo para alumbrar esas áreas donde no podemos mirar. Y de esa manera podemos identificar las cosas que no están bien en nuestra vida o lo que se nos está presentando, porque tenemos, hermanos, ese fuego siempre ardiendo. Es importante entenderlo, que necesitamos que ese fuego siempre arda en nuestra vida. Y ese fuego es el Espíritu Santo, hermanos, que está allí. Y que nosotros somos responsables de que ese Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa en nuestra vida para que nos mantengamos siempre, hermanos, firmes y fieles al Señor. Es muy importante. El fuego debe de estar siempre encendido, como lo estamos diciendo. Levíticos capítulo 6, versículo 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña. Cada mañana, cada día, hermanos, cada día. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura del sacrificio de paz. Fíjese bien, qué importante es, aparte de esto, hermanos, mire, el Espíritu Santo en nuestro corazón es fuego que tiene que arder. Ahí dice que tenía que ponerle leña. Esto está hablando en el sentido literal y que era la responsabilidad para el sacerdote en la línea de los levíticos, en el sacerdocio levítico, ¿verdad? Pero también tenía que poner ¿qué? Tenía que poner la ofrenda, dice, y quemará sobre él la grosura del sacrificio de paz. ¿Okay? ¿Qué significaba eso? Hermanos, sacrificio de paz. Fíjense qué simbolismo tan grande tiene ahí. ¿Qué hace? ¿Qué es la grosura? La grosura viene siendo como el cebito, ¿verdad? El cebo. La grosura viene siendo como el cebito de la carne, ¿verdad? Y eso hacía una especie como de aceite que caía sobre la leña. ¿Y qué hace? ¿Qué hace ese grosor de ese cebito sobre la leña cuando cae? ¿Qué hace? Arde más. Es como un aceite. Y eso también, hermanos, era parte de que ese holocausto se tenía que mantener siempre encendido. Y que esto, hermanos, ahora imagínate, si era el sacrificio que era animalitos, carne que se quemaba, ¿a qué olía? ¿Usted ha olido cuando usted trae hambre y de repente pasa por un lugar donde se está asando algo, carne, un asador? Usted huele y usted quisiera llegar a ese lugar y agarrar un taco, ¿sí o no? Porque trae hambre. O sea que ese olor, en cierta manera, muchas veces hasta con el olor sacea esa hambre. Porque huele, es un aroma aceptable para usted porque hay una necesidad, ¿verdad? Entonces, en el sentido espiritual, hermanos, esto tiene mucho que ver. Nosotros somos responsables de que nuestro holocausto que esté ardiendo y que en parte en la línea de los levíticos era literal, en nosotros es un sentido espiritual. Nosotros tenemos que atizarle a ese altar para que arda y que en un simbolismo mantener la paz en nuestra vida es una responsabilidad de nosotros también como un testimonio para los demás. Si usted es un cristiano, usted tiene que ser un pacificador. Donde quiera que ande, tiene que mantener un bonito ambiente. Si usted llega a un lugar donde está descontrolado, donde su trabajo, muchas veces hasta en su casa o en la casa de algún pariente, y usted llega y hay un desorden, que su presencia allí se note y empiece, hermanos, cuando usted llegue, que empiece a ver ese orden. ¿Por qué? Porque hay ese fuego en su vida.
y que en ese fuego usted le ha atizado para que haya paz y haya una bonita aroma, para que se supla una necesidad que ya existe afuera de usted. No sé si me está comprendiendo lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de ponerte en tu corazón qué importante es tener un fuego ardiendo siempre del Espíritu Santo en nuestra vida. Que la gente, hermanos, le agrade porque tú llegaste, que diga, que cambie el ambiente. Que si era gente grosera, ya no diga groserías. Que si había un ambiente de desorden, entonces empiece a haber orden. ¿Por qué? Porque llegaste tú con tu altar ardiendo. ¿Y qué significa el altar ardiendo? La presencia misma del Espíritu Santo en tu vida. La presencia misma del Señor en tu corazón, en tu vida, que está disipándose hacia afuera. Se está derramando hacia afuera. Esa aroma, hermanos, tan deliciosa, que la gente la huela y entonces diga, aquí está pasando algo, y que entonces empiece a haber paz, control, orden, y que el ambiente cambie. Eso es importante de entender para nosotros los que somos hijos de Dios. Por eso el Señor le dijo a la iglesia, no se vayan. Acuérdense que el Señor ganó mucha gente, era gente del vulgo, gente de gente que de la calle, gente que no tenía educación, gente que no era letrada, gente que no tenía, hermanos, un estudio. El Señor la ganó. Imagínate la educación que tenía, la manera que hablaban. Entonces era necesario que esa gente que el Señor ganó y que iban a hacer, hermanos, con esa gente iba a empezar la iglesia. Necesitaban el Espíritu de Dios en su corazón y que ese Espíritu ardiera para que hubiera orden, porque era necesario ganar a la gente allá afuera que se estaba perdiendo y que estaba tal vez en las mismas condiciones que ellos estuvieron antes de conocer al Señor. Por eso era necesario el Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué es necesario que arde el Espíritu de Dios en nuestra vida? Porque necesitamos que haya orden en nuestra vida primero. Y de esa manera llenarnos de esa aroma de Dios, de ese fuego de Dios, y entonces derramarlo hacia afuera y que la gente afuera sea contagiada. Y que sepa que somos diferentes. Y que la gente sea ganada. La palabra de Dios dice sin palabra, por tu testimonio. Por eso es necesario el fuego del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque era necesario el orden primero en sus corazones. Si usted cree que esa gente era perfecta, no era perfecta. Ya habían recibido la palabra, ya habían recibido la palabra del Señor, pero les faltaba el Espíritu Santo. Porque el que va a poner orden en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Por eso es necesario que nos llenemos de Él. Cada mañana tenía que poner leña. Cada día tenemos que, hermanos, atizarle a ese fuego en nuestro corazón, en nuestro altar, cada día. El fuego debe de estar siempre encendido en el altar y no se tiene que apagar, porque somos responsables delante de Dios si se nos apaga ese fuego. Usted es responsable. Si usted que me está escuchando, hermano, déjeme decir, usted es responsable de su fuego. No importa las circunstancias que estamos pasando, que no nos estamos congregando en un templo, déjame decirte, no importa, usted es responsable de mantener ese fuego encendido siempre. Podemos encontrar aquí, hermanos, que aparece la palabra altar, porque el Señor dice que el fuego tenía que estar ardiendo en el altar cada mañana, atizarle leña a ese altar. Génesis capítulo 20, podemos encontrar que aparece la palabra altar por primera vez. En Génesis capítulo 20, versículo 8, versículo 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y después vamos a mirar en la palabra de Dios, que lo menciona varias veces. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios, hermanos, está dando un mensaje para que nosotros entendamos que es importante tener un altar. Estamos hablando del fuego del Espíritu Santo, pero también es importante tener un lugar donde arda, ¿verdad? Ahora, estamos hablando que tenemos en nuestro corazón el templo. Porque dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo. Y ahí tiene que estar ese altar.
Pero tenemos que construir en nuestras propias vidas ese altar. No solo tener un altar en la iglesia, porque muchos están acostumbrados a hacer altar en la iglesia o en el templo. Por ejemplo, ahorita cuando hablamos de no congregarnos, no nos estamos congregando en el templo, y todos están acostumbrados a tener un altar cada domingo en el templo. Y algunos pues no se están congregando, y muchos no se están congregando, más bien decirlo así. Y muchos no están haciendo un altar, porque están acostumbrados que solamente cada día servicio hace un altar. Pero hermanos, usted tiene que hacer un altar todos los días en su casa. ¿Qué es un altar? Es tener un lugar que usted escoja, donde usted se va a comunicar con el Padre, donde nadie le va a estorbar. Es una intimidad con el Espíritu Santo. Un lugar donde usted va a buscar la presencia del Señor. No estoy hablando de poner dibujos o estatuas, prender veladoras, etcétera, etcétera. Eso no es así. Un lugar que usted escoja solamente para que usted se pueda comunicar con el Padre. Por eso dice que en el Antiguo Testamento, hablando de Génesis, dice que Noé edificó un altar a Jehová. Él tenía un lugar donde él se podía poner en esa intimidad con el Padre. Eso nos hace falta muchas veces en nuestras vidas, hermanos. Y es muy importante. Mire, fíjese bien, nomás para que vea qué tan importante es tener un altar. La palabra altar se registra en la Biblia 354 veces. En los 66 libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento se registran 331 veces. Y en el Nuevo Testamento se registran 23 veces. ¿Ok? Ahora, déjeme decirle que en el Antiguo Testamento voy a hablar de 5 hombres que levantaron un altar al Señor porque sabían que era importante tener un altar. Primeramente, quiero hablar de Noé. Noé, hermanos, fue el primero que levantó un altar al Señor. Y luego Abraham, y luego fue Isaac, y luego fue Jacob, y luego fue Moisés. ¿Ok? Estos son los hombres que edificaron un altar a Dios. Noé, hermanos, edificó un altar a Dios. Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ahí está la prueba de que Noé puso un altar. Era necesario. El otro, hermanos, hombre fue Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí está, otra vez. Abraham ahora edificando un altar. ¿Por qué? Porque consideraban que era importante tener un altar, un lugar donde podían comunicarse, un lugar donde podían, hermanos, tener una comunicación con el Padre. El otro hombre fue Isaac. Génesis capítulo 26, versículo 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahí está, otro lugar que edificó Isaac como un altar. Otro lugar, hermanos, y otro hombre que edificó un altar al Señor fue Jacob. Génesis capítulo 33, versículo 20, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, y que esto significa el Dios de Israel. Allí edificó un altar a Jehová. Jacob. Y hermanos, el último es Moisés, hablando de estos 5 varones que edificaron un altar.
Y solo te digo los ejemplos para que veas que es importante que tengamos un altar. Cada uno de estos hombres eran hombres con propósito, hombres que Dios había escogido para grandes cosas. Y déjame terminar con el versículo que dice Éxodo capítulo 17, versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi, que esto significa es mi estandarte, Jehová es mi estandarte. Entonces, hermanos, eran hombres que realmente tenían un propósito y que ellos consideraban tener un lugar donde poder comunicarse con el Padre. Antiguamente sabemos que era diferente esto, pero ahora, hermanos, nosotros tenemos nuestro altar en nuestro corazón y no cambia nada, hermanos. El propósito existe en cada una de nuestras vidas, así como existió en estos 5 varones que le hablé, también en nuestra vida tiene propósito. Entonces, si hay propósito en nuestra vida y nosotros entendemos que hay propósito, ¿qué es propósito? Propósito significa responsabilidad, propósito significa llamado, propósito significa entendimiento, propósito significa que hemos sido escogidos, hermano. Entonces, el que entiende todo esto, hermano, sabe que hay un propósito en su vida. Y si hay un propósito en su vida, es importante entender que debe de haber una comunicación constante. Y que en nuestro altar debe de haber esa conexión. Y que si hay esa conexión en nuestro altar, va a arder el Espíritu de Dios en tu vida. Una persona que tiene comunicación con el Espíritu Santo, se nota el brillo, se nota el fuego de Dios en su vida. Pero una persona que no tiene comunicación, hermano, se mira la manera que actúa. Estoy hablando de cristianos. La manera que se dirige. Es gente que le tenemos que estar rogando para que haga las cosas del Señor. Ahorita no nos estamos congregando, pero te puedo asegurar, mira, cuántas veces te estamos diciendo, conéctate a la página. Nos damos cuenta que no se conectan. Ahorita ya todo se sabe, sin necesidad de que anden los hermanos que tienen el don de chismoso, el don de compartir cosas. No necesitamos que nos estén compartiendo. Ya en las redes sociales se sabe cuando uno está conectado o no está conectado. Y cuando miramos que no se están conectando y que no sabemos de ustedes, yo por eso les digo, si usted se va a conectar, póngale ahí un like para saber que ahí está. Aunque usted puede dejar encendido su teléfono, poner un like y irse a ver una película y hacer creer que está conectado, pero a nosotros nos puede engañar, pero a Dios no lo engaña. Estamos rogándoles constantemente. Estamos pidiéndole, ¿por qué? Porque nos interesa su vida espiritual, porque no queremos, hermanos, que deje de alimentarse. Es necesario que se alimente para que esté fortalecido, para que el fuego del Espíritu Santo esté ardiendo. Pero es responsabilidad de los pastores, no. Es responsabilidad de los líderes espirituales, no. Es responsabilidad de usted conectarse. Es su responsabilidad. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como Dios nos manda hacerlo, pero usted tiene la responsabilidad de conectarse o no conectarse. Ahorita usted puede decir que yo no tengo teléfono. Ahorita todo el mundo tiene teléfono, hasta los niñitos tienen teléfono. Todos tienen teléfono, hasta ya se lo están regalando ahí, en algunos lugares. Ahorita ya hay tantas hermanas especiales y solamente si usted no quiere, no va a tener teléfono. Pero ahorita todo el mundo tiene teléfono. Deja hasta de comer por tener un teléfono. Deja hasta de pagar la renta por pagar un teléfono. Así que no me diga que no tiene teléfono. Usted se puede conectar. Si no tiene teléfono, tiene una computadora. No hay excusa. Pero estamos constantemente pidiéndoles que se conecten. ¿Por qué? Porque, hermanos, no quieren entenderlo. Pero usted es responsable de su vida espiritual. Y si usted tiene propósito y lo entiende, no hay necesidad que le andemos rogando. No, conéctese, hermano, por favor. No tenemos que estar haciendo eso. Usted sabe que es día que vamos a estar predicando la palabra, día que se va a estar compartiendo la palabra del Señor para que se alimente, día que tan solo 3 cantos cantamos para que usted alabe y glorifique a Dios junto con nosotros. Que prácticamente tratamos de hacerlo, hermanos, 1 hora y media.
1 hora y media que usted tiene que sacrificar de su tiempo para conectarse y estar en el mismo sentir que la iglesia debe de estar cada domingo, 10 de la mañana. Es importante. El que sabe que hay propósito en su vida no necesita que le estemos diciendo nada. Está ahí a la orden. Y estos hombres eran hombres de propósito y ellos sabían que era importante tener ese altar. Porque para ellos significaba estar conectados. Ese altar era necesario. Y te estoy hablando, hermanos, que hasta Moisés todavía, hermanos, todavía no existía el templo. Después allí vino el tabernáculo de reunión, que se consideraba un templo para que la misma presencia de Dios bajara. Pero hasta ahí, hasta donde te estoy compartiendo, todavía no existía el tabernáculo de unión. Te estoy hablando de que estos hombres sabían que era necesario establecer un lugar para tener una conexión con el Padre. Lo más hermoso que hoy tenemos y podemos disfrutar es que, hermanos, ese altar está en nuestro corazón y nosotros tenemos la oportunidad en cualquier lugar que andemos de conectarnos. O sea, no hay excusa. Somos responsables de que de ese fuego del Espíritu Santo arda en nuestros corazones. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y muchos de los problemas hoy en día, que muchos hermanos no están entendiendo que hay necesidad de un altar, de levantar altar al Señor. Hay necesidad de tener un tiempo. Hay necesidad, hermanos, de conectarse con el Padre. Y en ese momento no se atraviesa nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hermano, ni tu hija, nadie. Eso es una intimidad que tú tienes que tener con el Padre. Muy importante. Somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros, hermanos. Entonces hay necesidad de levantar un altar en nuestras vidas para el Señor. Y nosotros tenemos ese altar en nuestro corazón. Hay que levantarlo. Hay que, hermanos, somos responsables de tener ese altar ardiendo siempre. Salmo, como lo dijo el rey David sabía esto. Salmo 26:6 decía: levantaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Él sabía que había un beneficio de estar, hermanos, siempre atizándole al altar para que esté ardiendo. Eso trae a nuestra vida beneficio. Y somos responsables, hermanos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llenarnos de Él, de su presencia. Que disfrutemos los beneficios del Espíritu Santo, hermanos, de su Espíritu. Por eso nos está diciendo constantemente que tenemos que ser llenos de Él. Aquí lo está diciendo Pablo en un sentido, diciendo de fuego. Nuestro altar siempre tiene que haber fuego, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice el 19: no apaguéis al Espíritu. En nuestro altar siempre debe haber oración, debe haber comunicación con el Padre. El propósito del altar es, levantar un altar es comunicarse, es orar, platicar, compartir con el Padre, tener una relación. Y esto es una intimidad. Como te lo dije hace un momento, aquí no entra nadie, eres tú y Dios nada más. Tiene que haber ese fuego. Y ahí está diciendo: y no apaguéis al Espíritu. Orar sin cesar. Está diciendo Pablo como un consejo a los tesalonicenses: está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y no apaguéis al Espíritu.
Hermanos, cuando hay fuego en nuestro corazón es porque hay comunión con el Padre. A mí no me digas que estás lleno del fuego de Dios y no tienes una comunicación con el Padre. Es imposible. Necesitamos la comunicación. El fuego tiene que arder en nuestro altar porque hay una comunicación. En el altar también, hermanos, tiene que estar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay muchos que son muy emocionales, se emocionan por todo, pero de palabra no hay nada. Si tú tienes el fuego del Espíritu Santo en tu vida ardiendo, tiene que haber comunicación, oración, palabra, tiene que haber comunicación, intimidad. Tiene que estar la palabra de Dios siempre respaldando tu vida, lo que estás haciendo, lo que Dios te habla. Tú no puedes vivir solamente de la emoción como muchos creen que así es. Y tristemente me ha tocado dar ese consejo a muchas personas porque tienen algunos dones y ya con esos dones que tienen quieren ganarse a todo el mundo, pero no hay nada de conocimiento de la palabra, no hay nada de la palabra de Dios en su corazón. Tristemente no hay doctrina, no hay estructura de conocimiento y tristemente esos ministerios no duran, hermanos, se estancan. Tiene que en un corazón que arde, que está ardiendo porque el Espíritu de Dios está ahí, tiene que estar la palabra de Dios como fundamento. Y me ha tocado dar ese consejo, usted tiene que llenarse de Dios. Ya Dios le dio el don y yo creo en ese don que Dios le dio, pero cada uno de nosotros somos responsables acuérdese, de atizarle, de ponerle la leña. Eso significa el conocimiento de la palabra, el esfuerzo de mantener una comunicación con el Padre, de estar orando, de mantener una intimidad. Eso significa atizarle, echarle la leña, poner hermanos, traer la ofrenda de paz. Es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad que si yo tengo ya ese don que Dios me ha dado, yo me tengo que preparar en el conocimiento de la palabra. Por eso Dios dice la palabra que Él mismo constituyó primeramente ¿a quiénes? Él mismo constituyó primero apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? Y sigue diciendo esa segunda parte más adelante, para perfeccionar a los santos. No nomás porque sí, Dios puso gente hablando con estos ministerios tan poderosos en la iglesia, no nomás porque sí los puso para adornar la iglesia, no, los puso con un propósito y dice para perfeccionar a los santos. Entonces es importante entender que yo soy responsable, que si Dios me ha llamado, ya tengo un altar y mi altar tiene que arder. Yo le tengo que atizar la leña. Es mi responsabilidad que si Dios ya me dio ciertos dones y virtudes, es mi responsabilidad prepararme en el conocimiento de la palabra para poder, hermanos, que esos dones, esas virtudes sean efectivas en el reino de los cielos. Porque Dios no te ha dado un don para ti, para que tú lo guardes, para que tú lo uses para ti mismo, para tus propios intereses. Dios te dio un don para que lo uses en el reino de los cielos. Y eso, hermano, demanda de ti una responsabilidad de preparación, de conocimiento, de prepararte en conocimiento de la palabra. Una persona me dijo, yo no necesito estudiar, porque a mí el Espíritu Santo me da la sabiduría. El Espíritu Santo te va a dar la sabiduría, pero el conocimiento tú lo tienes que tomar. Tú eres responsable de tomar el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque el día de mañana que el Espíritu Santo venga para darte esa sabiduría y entre a tu almacén de conocimiento para decirte cómo usarlo, no va a haber nada. No va a haber nada, no va a ser efectivo. Por eso yo me tengo que preparar en el conocimiento. Entonces el Espíritu Santo en mí va a traer la sabiduría para yo poder aplicar el conocimiento que yo tomé de la palabra de Dios. Esto trabaja así. Los mismos apóstoles que antes eran discípulos de Cristo se fueron preparados por el mejor maestro de maestros, el Señor Jesús. 3 años y medio estuvo con ellos. Dormía con ellos, vivía con ellos. Y hasta que no murió Él
y resucitó, los graduó y entonces los llamó apóstoles. Pero mientras tuvieron que estar allí y hermanos, y no pasaron buenas. Algunas buenas, otras malas, pero ahí estaban con Jesús siendo enseñados y después vinieron las pruebas, las luchas y en algunos casos fallaron. En algunos casos fallaron. Pero tuvieron que prepararse. Pablo mismo tuvo que tomar conocimientos. Sabemos que Pablo, hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre de Dios, un hombre que Dios escogió como un instrumento para su gloria, pero era un hombre bien preparado. Y conocemos la historia. Un hombre bien preparado y que todavía después de que lo alcanzó el Espíritu de Dios, lo alcanzó Cristo, dice que tuvo que dejar toda esa preparación que había tomado, ese estudio secular que había tomado antes, dice que lo hizo a un lado para tomar el conocimiento de Cristo y que dijo que tuvo que menguar para que Cristo fuera levantado en su vida. Todavía, Dios mismo lo preparó después en el camino de la gracia. Era necesario, porque nosotros, hermanos, tenemos que entender que somos responsables de tomar el conocimiento de la palabra. Todo esto que te estoy platicando y que te estoy compartiendo el día de hoy es para que tu altar arda con el Espíritu Santo. Por eso somos incompletos muchas veces, porque no estamos haciendo las cosas bien. Creemos que ya nomás porque venimos a Cristo y venimos al templo, nos sentamos y escuchamos una predicación, ya todo está bien. No, hermano, no se trata de eso. Hay responsabilidades, hay un propósito en nuestra vida, no nomás estar sentados. Tenemos que trabajar para el Señor. Somos miembros del cuerpo de Cristo y ya alguna función vamos a hacer. Y es necesario que el Espíritu Santo arda en nuestras vidas. No dejemos, dice la palabra de Dios, no dejemos que se apague el fuego en nuestro altar. No dejemos, hermanos. Pablo, el apóstol, le aconseja al joven Timoteo, a su discípulo, y le dice, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Él estaba diciendo, no descuides. No lo descuides, tú eres responsable. Hermano, y así como Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo, el joven, su joven discípulo, Dios nos lo dice a nosotros. No tenemos que descuidar ese don. Y se estaba refiriendo al don del Espíritu Santo, al fuego que debía arder. Entonces, este versículo nos aclara que tal vez el joven Timoteo al principio de su camino en cuanto al camino del reino de los cielos, tal vez le estaba fallando, se estaba descuidando. Por eso Pablo entró ahí, porque no nomás porque sí le está dando la cátedra, no nomás porque sí le está dando el consejo. Algo estaba pasando, Timoteo. Tal vez él se estaba desviando, tal vez estaba descuidando. ¿Por qué? Eso nos dice que tenía que ser responsable. Cada uno de nosotros somos responsables. Hay algunos que quieren echarle la culpa al pastor, le quieren echar la culpa al hermano, a la prueba que pasó. No, usted es responsable de su vida espiritual. Usted es responsable de mantenerse, hermanos, creciendo en el conocimiento de la palabra. En estos tiempos ya no hay excusa, ya hay muchos medios por el cual nos podemos preparar. Muchos medios. Me decía una persona, pastor, ¿por qué no ponemos otro día más de estudio? Le digo, pues ¿para qué quiere otro día más si los 2, 3 días que tenemos no viene? ¿Quiere que le ponga 4? Si no viene a 3 que tenemos, si quiere 4. Y ese es el problema muchas veces, que no estamos, hermanos, viniendo a los días que tenemos que ser preparados. Y ahorita en este tiempo se entiende que no hay servicios en los templos. Pero ahorita es importante este día, el día domingo que estamos predicando la palabra. Pero me decía que quería poner otro día más. Le digo, pues vengan los que ya tenemos. Y si yo veo que es necesario un día más para usted, se lo ponemos. Pero venga lo que ya está establecido.
Atendamos lo que ya está establecido, hermanos. Yo considero, y siempre les hago ese consejo, le digo, son 2 días por semana que nos reuníamos. Domingo y un día entre semana. Por lo menos esos 2 días venga y le puedo asegurar que se va a mantener alimentado. El problema es que no venía y luego venía ya una vez al mes y quería un día más. Digo, pues venga los días que ya tenemos y si yo considero más adelante que usted necesita otro día, le ponemos otro día. Pero venga lo que ya tenemos, atienda lo que ya tenemos. Coma la palabra de Dios los días que estamos sirviendo en la mesa. Por eso le dice, no descuides. Ten cuidado, no descuides, porque tal vez estaba descuidando. Porque somos responsables de que arda ese fuego en nuestras vidas. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 6 le estaba diciendo ahí Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo que avives. ¿Quién era responsable de que se avivara ese fuego? ¿El pastor? Porque no había una buena música, porque no se cantaban esos cantos que te motivaban a danzar, a alabar a Dios. ¡No! Él era el responsable, tú eres responsable, tú tienes que avivar ese fuego. No es responsabilidad de nadie más que de ti. Tú tienes la responsabilidad de que ese fuego arda dentro de ti. Tiene que arder ese fuego. Dios nos manda que arda porque es necesario que arda, porque necesitamos esa energía de Dios en nuestra vida para avanzar, hermanos, adelante. No le ande echando la culpa a nadie. Me encontré por ahí, alguna hermana por ahí y me estaba reclamando ciertas cosas, dándome a entender que yo era el culpable porque ciertos hermanos se habían ido. Y yo le dije, no, yo no soy culpable. Si yo no soy Dios para detenerlos. Si se quieren ir, yo he aprendido que es permisible por parte de Dios. Y cuando me empieza a decir, a ver, dígame quiénes son, me empezó a decir de ciertos hermanos, no, le dije, usted está bien equivocada. Usted está bien equivocada. Aquí está diciendo Pablo mismo que cada quien es responsable. El pastor no es responsable. Si ellos quisieron irse, ni siquiera le dije, esas personas ni siquiera se están congregando. El problema de ellos es porque no se sujetan al sistema que ya está establecido. Quieren que cambiemos la estructura de Dios más cómoda para ellos. No se puede. Ya Dios lo estableció, solamente hay que seguirla. Dios ya dijo en su palabra, ya está establecido la estructura de Dios del reino de los cielos. Solamente hay que someternos a ella. Eso es lo que está pasando, le dije. Y entre todos ellos también usted está allí. Dios le bendiga, pastor, luego nos vemos. Ya no le gustó. Porque sí, hermanos, para que funcione el reino de los cielos en nuestras vidas, tenemos que someternos a lo que ya estableció Él. No podemos cambiar nada de lo que ya estableció. Solamente hay que someternos. Las pautas ya están, las indicaciones ya están, las instrucciones ya están, las reglas ya están, los mandamientos y fundamentos de Dios ya están. No podemos cambiar nada. Solamente hay que someternos. Por eso es gente que no arde el fuego de Dios en sus vidas. Tienen sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias filosofías. Y son bien sabios para contestar. Son bien sabios y te contestan con la palabra de Dios. Y se queda uno sorprendido, wow, ¿cómo saben de la palabra de Dios? Pero tristemente han creado una barrera con el conocimiento de la palabra de Dios. Están fuera de orden. La palabra de Dios es para establecer un fundamento. Y tristemente no lo están haciendo. Te aconsejo, le dice Pablo al joven Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo, un consejo te doy. Y eso es lo que está diciendo Dios. Desaconsejo que aviven el don que Dios ya nos dio, hermano, del fuego de Dios en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, y que somos responsables cada uno de nosotros de que arda. Es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad tuya. No es de nadie más. No culpes
a lo que está pasando ahorita en los tiempos, a la pandemia, al COVID-19. No culpes eso. Déjame decirte, en medio de todo esto, tú tienes la responsabilidad de que el fuego del Espíritu Santo arde en tu vida, porque Dios demanda de ello. En medio de todo esto, con más razón, tienes que ponerte caliente en el Espíritu para continuar hacia adelante. Necesitamos la energía del Espíritu Santo en nuestra vida. Comunicación es importante, oración es importante, la palabra de Dios es importante en tu vida. Tienes que entenderlo para que ese fuego arda en tu vida y que seamos efectivos, porque el único propósito de todo es que compartamos la palabra de Dios y el Evangelio. Pero ¿cómo vamos a compartir algo que no estamos viviendo? Tenemos que vivirlo primero, y que eso mismo que vamos a vivir va a crear fuego en nuestra vida, y entonces compartir a los demás. Somos sacerdotes de Dios y tenemos las mismas responsabilidades que tenían los sacerdotes según la línea de los levíticos, de los que trabajaban, de los sacerdotes en el templo para el pueblo de Israel. Tenemos las mismas responsabilidades de atizarle a ese altar para que esté ardiendo constantemente, de no dejar que se apague y que estemos echando leña constantemente, que el Señor constantemente esté en nuestra vida manteniendo una relación con Él constantemente. Dice que cada mañana tenían que atizarle, cada mañana, eso significaba cada día, y eso es para nosotros también, cada día. Y cada mañana significa el comienzo del día. Y eso significa para nosotros también que cada día, cada mañana que nos levantamos, estar, hermanos, siempre llenándonos de Dios. Y atizando a ese altar para que arda el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Atizarle al fogón. Y no dejar que nadie nos robe de nuestro fuego. No dejar que nadie nos robe los momentos que podemos mantenernos en intimidad con el Padre. Yo no sé, somos diferentes cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros debemos de tener un tiempo para el Señor. Un lugar donde nadie se puede meter, ni nuestros hijos, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo. Es tú y Dios nada más. Dice Apocalipsis, termino con esto, capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Dice la palabra, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Lo dice Apocalipsis. Debemos de mantener, hermanos, nuestra intimidad con el Padre. Necesitamos del Espíritu Santo. Yo le decía en la madrugada al Señor, no podía dormir porque estaba meditando. Y yo le decía al Señor, Señor, no quiero equivocarme. Guíame. Y si me he equivocado, Señor, perdóname e indícame en dónde. Decía, Señor, yo no quiero no caer en un mecanismo donde solo sea una costumbre. Yo quiero cosas nuevas para mi vida como pastor. Quiero cosas nuevas para la iglesia, porque yo soy responsable de la congregación que me diste, Señor. Yo le decía, Señor, muéstrame el camino que he de tomar, las decisiones que he de tomar. Muéstrame. Hay tanta necesidad, Señor, en tus hijos. Yo le decía, muéstrame, Padre. Yo no quiero avanzar sin que tú me digas cómo hacerlo. Hasta donde estamos me has dicho cómo, Señor, pero hemos llegado a un momento de cambios. Y yo necesito que tú me indiques qué debo de hacer. Eso le decía yo temprano al Señor por la mañana. Como 3:30 de la mañana estaba conectado con el Espíritu Santo y le decía eso.
Yo creo que necesitamos hacer lo mismo, decirle al Señor, guíanos. Ayúdanos en medio de estas necesidades que estamos pasando, Señor. Dile ahí donde te encuentras, Señor, guíame. Yo quiero que mi altar arda, que el fuego del Espíritu Santo arda en mi vida. Ahí donde te encuentras, dile, Señor, quiero que el fuego del Espíritu Santo arda en mi altar. Ayúdame y perdóname si he fallado, tal vez en lo que debo de hacer, en mis obligaciones y responsabilidades. Guíame, Padre, te necesito. Dile, te necesito, Señor. Muéstrame, Señor, el camino. Muéstrame, Señor, las decisiones que tengo que tomar, Padre. No me dejes equivocarme. Ayúdame, Señor. Dile, hermano, ahí donde te encuentras, dile, Señor, ayúdame. Te necesito, mi altar necesita arder. El fuego de tu Espíritu necesita arder en mi vida, en mi corazón, en el altar que tú tengo en mi templo, en mi corazón, Señor, que arda, porque tú estás conmigo, tu presencia. Que arda, Padre. Ayúdame, Señor. Bendice, Señor, a la iglesia, a tus hijos, Padre, que se encuentran también desanimados, que tal vez están enfriando porque les hace falta, Señor, el congregarse. Da la fortaleza, la fuerza para seguir adelante en medio de toda restricción, Padre. Te lo rogamos, Señor. Sé tú, Padre. Sé tú, bendito Dios, en cada corazón, en cada casa, cada hogar, Padre, en cada situación. Sé tú en cada problema, poniendo solución, en cada enfermedad, sanando, Señor. Que tú seas, Padre, ministrando, Señor, la vida de tus hijos. Ayúdame, dile al Señor, ayúdame, ayúdame, te necesito, Padre, te necesito. En este momento quiero invitarte a ti, persona, que tal vez estás escuchando el mensaje. Yo te quiero invitar, y que nunca le habías abierto el corazón al Señor. En este momento dile, Padre Celestial, perdona mis pecados, te abro mi corazón. Perdona mis maldades, me arrepiento de mis pecados. Y en este momento te pido que entres en mi vida y me selles con el sello del Espíritu Santo. Entra en mi vida, Señor, a mi corazón. Te lo pido, Señor. Ayúdame a ser diferente, fallado. Quiero ser otra persona. Dile, Señor, te acepto. Dile al Señor, te acepto como mi Salvador personal. Y me arrepiento de mis maldades. Y te agradezco porque sé que mi nombre lo has anotado en el libro de la vida. Gracias, Señor. Te pido que me guíes por qué camino he de tomar. Gracias por la salvación que me das. Gracias. Y en este momento quiero decirte, persona, si hiciste esta oración, déjame decirte que ahora perteneces a la familia celestial, la familia divina. Dice el Señor que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo hacen fiesta, se ponen contentos, hay alegría, gozo, porque hay un pecador que se ha arrepentido. Y en este momento, si tú te arrepentiste, en los cielos hay fiesta por tu vida, por esa decisión que has tomado. Y ahora perteneces a la familia divina, y ahora eres mi hermano en Cristo. Te felicito. Y iglesia, a ti te hablo. Ponte alerta, atiende a la palabra, al consejo que se te da constantemente, y no dejes que el fuego del Espíritu Santo se apague en tu corazón. Aviva, dice Pablo a Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti. Somos responsables. Iglesia, no dejes que se te apague. Estate al pendiente porque pronto comenzaremos nuestros servicios
quiero decirte que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima. Dios te bendiga y hasta pronto.